Hola, el día de hoy voy a tocar el tema ¿eres de influencia o te influencian? Como bien sabemos, nosotros vivimos en el mundo y ese mundo siempre está que nos ofrece algo. El mundo nos ofrece la moda, qué es lo que vestimos, qué es lo que oímos, a dónde vamos, cómo nos comportamos. Vivimos en un mundo donde en cada momento nos está influenciando con las tendencias, ¿no? Con las tendencias que justamente rige este mundo. Pero nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado. En la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2, 15 al 16, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Claramente ahí nos da las indicaciones de qué tan cuidadosos nosotros debemos ser con nuestra forma de vivir. La palabra de Dios siempre nos está dando instrucciones de cómo debemos vivir, porque muchas veces nosotros como creyentes estamos en la mirada de los demás, que siempre dirán, mira, ese dice que va a la iglesia, pero sale haciendo unos TikTok con estos bailes sensuales o bromas en doble sentido, ¿no? Y cosas como esas, siempre debemos tener mucho cuidado. La palabra también nos dice en Mateo 7, 13 al 14, nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí claramente de ahí en la palabra nos dice que no es nada fácil ser un creyente, no es nada fácil ser un hijo de Dios. Y justamente yo meditaba esta semana sobre ello, ¿no? Y qué tan difícil, qué tan complicado algunas veces es seguir los caminos de Dios, porque nosotros no somos perfectos, somos personas imperfectas que cada día, en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta cada vez qué tan débiles somos y cuánto nos falta por aprender de Dios, ¿no? Y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, ¿no? Estamos siendo de influencia, estamos siendo de buen testimonio hacia los demás, estamos reflejando el amor de Cristo hacia los demás, o más bien ese es el mundo que se está apoderando de nuestra forma de vivir, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con ello, ¿no? Salmos 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesita un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrese mucho en el Señor y estén contentos todos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero vamos a entenderlo un poco más, ¿no? Dice, la palabra nos dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esto nos da a entender que Dios es un Dios personal, particular para cada uno de nosotros. En cada etapa o suceso de nuestra vida estará siempre Dios ayudándonos para poder actuar de la mejor manera posible. Pero también nos da una advertencia, que es lo que nos dice, no seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno o una brida para mantenerse controlados. Una brida era una especie de, no sé, algo que le ponían aquí al caballo para controlarlo, ¿no? Y eso es lo que nos dice la palabra, que no seamos como la mula, como el caballo, ¿no? Que necesitamos algo para que nos sometamos, ¿no? En otras palabras, que no actuemos con nuestra forma de pensar, sino que nos dejemos ser guiados por Él, por su palabra. También nos dice, muchos son los dolores de los malvados,
pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrese mucho en el Señor y estén contentos. Ustedes los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Siempre debemos vivir en constante comunión con Él, leyendo su palabra, orando, ayunando y tratando de aplicar su palabra en nuestra vida. Pues cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, eso significa que realmente estamos confiando en Él, realmente somos hijos de Él y realmente en ese momento podemos decir que sí, el Señor es mi pastor, sí, Él es mi Señor, sí, Él tiene autoridad sobre mi vida. Cuando nosotros obedecemos su palabra, realmente somos discípulos de Cristo. Y cuando eso sucede en nuestra vida, nuestra propia vida va a reflejar hacia los demás todo el amor que Dios nos da. Y de esa forma nosotros podemos ser de influencia hacia los demás. Primero nos llenamos nosotros. Una vez que nosotros tenemos acá el amor de Dios, realmente podemos en ese momento compartir de Dios con autoridad. Pues Dios es un Dios que obra en nuestras vidas. Y eso es así. Eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Bendiciones.